A pensar más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa para todo el Perú y para todo el mundo. Ya estamos conectados con nuestras radios amigas, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba TV en la Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. También se une otra red de radios amigas también en Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbres, la radio de la Arzobispado de Huancayo, Satipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Yurimagua, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Lampa, Radio San Valentín, Cerro de Pasco, Radioactiva, Guanta, Radio Continental, Onda Digital TV. Nos ponen sus pantallas, Fuego TV, Full TV y Quillabamba TV nos ponen sus pantallas. Estamos muy contentos y muy agradecidos, así como las plataformas móviles, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba TV, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y también nuestra página web www.radiosantarosa.com. Muy bien. Estamos listos para empezar el programa. Hay mucha información. Ayer se rechazó el pedido de prisión preventiva de Betsy Chávez, de Roberto Sánchez y de Willy Huertas. El juez Juan Carlos Keklin dijo que tengan comparecencia con restricciones. Les ha puesto tienen que depositar un dinero, Betsy Chávez 100.000 soles, Roberto Sánchez tiene que depositar 50.000 y Willy Huertas 80.000. Y en otras noticias también está el tema que estamos viviendo en la frontera de Perú con Chile. Ayer la presidenta Dina Boluarte ha dado algunas medidas para tratar de sobrellevar este momento. Ha declarado en estado de emergencia toda esta zona de la frontera Tacna, no solamente la frontera de Tacna, sino también con Madre de Dios, Loreto, Amazonas, Cajamarca, Piura y Tumbes. Ha declarado en emergencia. También ha dicho que la policía vigilará las fronteras con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Y va a haber presencia continua de militares en las zonas limítrofes, ¿no? Y también ha dado una medida para que los extranjeros, ha dado una amnistía de 6 meses para que las personas que entraron de forma regular al Perú y luego por motivos se olvidaron de regularizar sus papeles, tengan plazo para regularizar y no paguen multas ni nada por el estilo, tengan plazo para ponerse nuevamente dentro de la norma, dentro del derecho, ¿no? Y también ha dicho que se va a modificar la ley de migraciones en nuestro país. Así es, esta crisis humanitaria de verdad que está trayendo bastante preocupación y hay que comportarse a la altura, ¿no? No estar comentando, diciendo, si tanto los quieren, llévenlos a tu casa, es el peor comentario que podemos escuchar. Por otra parte, la doctora Benavides, la fiscal de la Nación, también está con serios problemas. Si bien es cierto, ayer la doctora Benavides ha denunciado al expresidente Martín Vizcarra y a la ministra o exministra de Salud Pilar Macetti, por el caso Vacuna Gay, pero ella también tiene ciertos y serios problemas, ¿no? La Junta Nacional de Justicia la está investigando por la condecoración que recibió el Día Internacional de la Mujer. Recuerdan que fue condecorada por el alcalde de Lima y hay una norma con toda claridad que dice que no puede recibir ninguna condecoración de un investigado, y el señor alcalde de Lima está siendo investigado. También está siendo investigada por las llamadas con Antonio Camayo y también por la tesis. De todo esto, el análisis completo
lo trae Rosa María Palacios. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, mil disculpas por la demora. Tenía un problema de conexión de esos que hace tiempo que no tenía vela. Han sido unos minutos de pánico, como en la pandemia, pero lo logré arreglar. Así que, bueno, claro, lo bueno que nos ha dejado la pandemia es que tenemos plan A, plan B, plan C, cada vez que te falla la transmisión. Entonces, ya, está bueno, parcialmente solucionado. Hasta ahora no sé por qué mi forma habitual de conectarme con ustedes no está funcionando, así que vamos por el plan B, que esperemos funcione. Muy bien, lo primero, tenemos que hablar de nuestros auspiciadores. La Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú invita a profesionales de diferentes disciplinas a participar del proceso de admisión. Informes en Facebook, @PUCMGS, o al teléfono 993-028-464. Urbánica. Diseñamos y construimos viviendas que te conectan con la naturaleza y que generan bienestar para tu hogar. Si deseas conocer nuestros proyectos en Punta Hermosa y Miraflores, o si tienes algún inmueble donde quisieras construir, los podemos asociar también. Escríbenos al WhatsApp 948-242-747 o al 998-999-201. Y finalmente, ¿cansado de perder horas en la gestión de tus procesos contables, administrativos y financieros? Simplifica tus procesos y ahorra tiempo y dinero con ERP Contanet, el sistema 100% peruano que llevará a tu empresa al siguiente nivel. Visita www.contaperuglobal.com o llama al 914-7490-57. Muy bien, empecemos por el principio. Abel, perdón, me he olvidado de avisarles que, por supuesto, ustedes pueden colaborar con nosotros capturando el QR que aparece en pantalla o también haciéndolo a través de cualquier tarjeta de crédito por PayPal, un sistema muy seguro, muy confiable. Las instrucciones están en la página web de Radio Santa Rosa. La donación es a la radio, no a este programa, sino a la radio, que necesita de su ayuda para poder sostenerse. Muy bien, ahora vamos con el análisis político. La situación para la fiscal de la Nación está, creo yo, hoy bastante complicada. Y justo ahí estaba Abel cuando yo me pude conectar. A ver, la fiscal de la Nación tiene una investigación en la Junta Nacional de Justicia por el caso de los cuellos blancos, porque hay unas llamadas entre ella y el señor Antonio Camacho. ¿Ok? Eso mereció un video furibundo de la señora fiscal de la Nación, ustedes recordarán, donde decía que esa resolución era nula porque no la podían investigar, porque ella estaba sacando adelante ese caso que tenía resultados, que ahora sí se habían transcrito todos los audios que no se habían transcrito en 4 años, se había hecho en 6 meses, furibunda, un ataque de ira horroroso, cuando está sujeta a la fiscalización de la Junta Nacional de Justicia. Podemos discutir el resultado, pero no podemos discutir el hecho de que la Junta Nacional de Justicia puede abrirle una investigación preliminar sobre cualquier cosa que tenga que ver con su función. Los cambios realizados justamente en ese proceso han sido cambios en la Fiscalía siempre discutibles, están bajo la lupa, porque todavía no se consiguen los resultados que hay que conseguir. Bueno, primer evento, pataleta olímpica. Luego vino lo de su tesis. Lo de su tesis está bajo investigación, según nos ha dicho la doctora Zoraida Ábalos. Y está bajo investigación porque la señora fiscal de la Nación obtiene un puntaje perfecto para su ratificación como juez suprema, perfecto, debido a sus títulos, no debido a su entrevista personal. Ahí el puntaje es muchísimo más bajo. Pero los 100 puntos que tenías que obtener por currículum, o sea, por la presentación de tus títulos, lo obtiene de manera absoluta. Y resulta que tal vez, si ese doctorado y esa maestría son legales, pero no cumplen con los requisitos de fondo, ¿qué es lo que tú buscas cuando nombras a una persona? Entonces, la señora está bajo investigación. Van 2.
2. Y en la segunda, simplemente han respondido que sus títulos son legales, nada más. Han respondido por las fechas, nada más, pero como ustedes saben, hasta el momento nadie ha visto las tesis. Y la acreditación del idioma inglés de la señora fiscal de la Nación es por lo menos, ¿cómo les podríamos decir? Insuficiente, insuficiente. Pero luego, ayer, y esta es la tercera, sin contar la remoción de la fiscal Revilla, que es un caso especial también. Ustedes saben, la señora fiscal de la Nación removió a la fiscal Revilla. La fiscal Revilla era la que investigaba a su hermana y la colocó en otro lugar dentro de la administración pública, de la fiscalía, que no tenía nada que ver ni con su rango ni con su experiencia. En esa oportunidad, tercera, la señora fiscal de la Nación dijo que había removido a la fiscal Revilla por su bajo rendimiento, por su baja productividad. Como era nueva la señora fiscal de la Nación, la verdad es que le creímos porque, bueno, puede ser que entrando a hacer una evaluación decidas hacer algunos cambios para mejorar la productividad. Y vaya que se necesita que se mejore la productividad en una fiscalía que va lentísimo más o menos en todo. No se digan los jueces, pero bueno. Resultó que IDL Reporteros consiguió el informe de productividad y la productividad de la señora Revilla era más que aceptable, más que por encima del promedio. Y van 3. Entonces tenemos las llamadas con los hermanitos, la remoción de la fiscal que investigaba a su hermano, la tesis que no aparece. Y esta es la cuarta, pero es la tercera por la cual la investigan, que es, a ver, se fue a hacer condecorada el Día de la Mujer a la Municipalidad de Lima. La vanidad, las cosas que hace la vanidad. Y lamentablemente, si ustedes leen la ley orgánica del Ministerio Público y sobre todo el Código de Ética de la Función Pública, la fiscal de la Nación no puede recibir agasajo, honores de ninguna naturaleza por un funcionario público que está siendo investigado por la Fiscalía de la Nación, en general por el Ministerio Público, no por ella directamente, pero está en investigación por lavado de activos por el caso Panama Papers. Eso se lo prohíbe la ley. Esta vez no ha mandado un video gritando, es nulo, no me pueden investigar. Yo creo que la fiscal de la Nación juega a que el tiempo de permanencia de la Junta Nacional de Justicia se está por acabar. Antes de un año termina el mandato de los actuales miembros de la Junta Nacional de Justicia, que duran 5 años. Y probablemente juega a eso. Pero tiene 3 investigaciones y, como les digo, la cuarta es el caso de la fiscal Rebollar, que investiga a su hermana. Está en serios problemas. Pero hay otros problemas a nivel de Fiscalía Suprema. El primero tiene que ver con algunos resultados el día de ayer. El juez Checkly de la Corte Suprema estableció que si bien hay elementos de convicción de que la señora Betsy Chávez, el señor Willy Huerta y el señor Roberto Sánchez, exministros de Estado, hayan sido cómplices con el expresidente Pedro Castillo en el delito de rebelión o por lo menos en conspiración para cometerla, si bien esos elementos de convicción existen y la prognosis de pena es mayor de 4 años, no existe peligro de fuga para ninguno de los 3. Y por lo tanto no procede su prisión preventiva por 18 meses. Y acá volvemos a explicar por enésima vez algo que se tiene que explicar una y otra vez. La prisión preventiva no es una condena adelantada. Yo no te meto preso ahorita para calmar al público que quiere sangre. Eso no es justicia en ninguna parte del mundo. La prisión preventiva existe porque la persona imputada puede poner en peligro la actividad procesal. Me robo las pruebas, las destruyo, cambio de sitio el cadáver, ¿no es cierto? O me fugo y con lo cual no hay juicio, porque yo no estoy.
Lo que han acreditado estos tres exministros es que no se han fugado a ninguna parte, que siguen acá sentados. Y bajo ese supuesto, el juez supremo ha dicho no. ¿Por qué el juez supremo tan fácilmente dice no? Porque esa es la diferencia, pues. Cuando eres exministro, te juzgan en la Suprema. Y un juez supremo que participa de, ¿no es cierto?, los plenos jurisdiccionales de la Corte Suprema, que conoce las resoluciones del TC de memoria, no te va a dar una prisión preventiva así nomás, pues. Porque sabe que es la última instancia privar a alguien de su libertad. Ya pasó con Ollantumala y ya pasó con Keiko Fujimori. Hay para todos los gustos en este país. Y yo expliqué esto hasta el cansancio. Me dijeron mi vida, toda clase de insultos. Pero tú no puedes estar regalando prisiones preventivas. Por eso el fiscal, perdón, el doctor Carguancho, que es un juez, digamos, de una primerísima instancia que controla lo que le piden los fiscales, tiene una manera de actuar completamente distinta al señor juez Cheque. ¿Por qué? La conducta del señor Carguancho generó jurisprudencia de habeas corpus en la Corte Suprema. Y tuvo que decir, bueno, ahora me piden que haga un mini juicio, cuando no es un juicio. Pero tienes que aquilatar efectivamente si hay peligro de fuga o no. Y si la persona nunca se ha fugado, se asiste a todas sus diligencias, si no ha alterado nada en la actividad probatoria que puedas demostrar, entonces no hay prisión preventiva, pues. Usted dirá, pero ¿por qué Castillo está preso? Porque se estaba fugando a la Embajada de México. Tan es así que parte de su familia sí logra llegar. Es flagrancia y fuga. En el caso de Betsy Chávez no se fue a ninguna embajada, se fue a su casa. No puede ponerle prisión preventiva. O sea, hay que actuar de acuerdo a ley. Eso es lo que le quiero decir. La ley no es lo que me conviene a mí y lo que perjudica a mis enemigos. No. Y luego viene el otro caso muy extraño de la denuncia del fiscal de la Nación contra, iba a decir Pedro Castillo, contra Martín Vizcarra y contra la ex ministra de Salud, Pilar Macetti. Ustedes dirán, bien hecho. Sí, pues yo también tengo la misma cólera que ustedes, ¿no? Vizcarra se fue y nos dejó sin ninguna vacuna por vacunarse clandestinamente en el experimento de Sinopharm. ¿Ok? Pero, ¿dónde está el problema? Los denuncian por concusión. Por concusión. ¿De concusión? ¿Por concusión? Ya, entonces ustedes me dirán, pero doctora, ¿qué cosa es concusión? Ok, vamos por partes. Primerísimo, ¿ya? Esto lo he explicado también muchas veces. Me han insultado en todos los tonos, pero ya, felizmente Abel ya ha bloqueado todos los trolls. La conducta que se describe en el Código Penal es la conducta por la cual me pueden meter preso. Si mi conducta no se ajusta a lo que dice el Código Penal, no me pueden meter preso. Y la ley penal no se interpreta por analogía. Está prohibido expresamente en el título preliminar del código. Es lo primero que aprendes en derecho penal. No cabe la interpretación por analogía. Lo que yo hago que está mal, tiene que estar descrito igualito. El que mata, mato, le quito la vida a alguien, perfecto, eso. El que roba, robo. Le quito su propiedad a alguien, robo. ¿Se dan cuenta? Tiene que estar descrito igualito. Eso se llama en derecho principio de legalidad. Si no está en la ley, es decir, no está en el Código Penal o en la ley penal de la materia, no hay delito. No hay delito. Entonces, mi conducta y el tipo penal, es decir, esa descripción que está en la ley, tienen identidad perfecta. O sea, lo que yo hago es lo mismo que dice la ley. ¿Se entiende? Principio de legalidad. Ahora viene el latinajo, porque siempre hay un latinajo, ¿no? Desde los romanos, ¿ya? Por eso está en latín. Nulle crimen sine ley. No hay crimen si no hay ley previa que diga que eso es crimen.
Si la ley previa no dice que eso es crimen, no hay crimen. Eso se ha explicado 20 veces en el caso de las donaciones de campaña. En el Perú, la donación de campaña ilícita, porque no se hace de acuerdo a la ley de partidos políticos, no tenía pena privativa de la libertad, no estaba en el Código Penal hasta agosto del 2019. Muy bien. ¿Me siguen? Perfecto. Ahora, regresemos a la conclusión para que entiendan el paralelo. El señor Vizcarra y la señora ministra de Salud, hay que decirlo que en momentos diferentes, porque en el caso de Vizcarra, si no me equivoco, es octubre, y en el caso de la ministra de Salud, enero, conversan con el director del programa de la Universidad Cayetano, que está manejando un experimento de validación de la vacuna Sinopharm de China. Y en esa conversación, como lo ha dicho el doctor, él les ofrece y ellos piden ser vacunados. Dentro del experimento, la vacuna todavía no estaba aprobada. Y vacunan a Martín Vizcarra, a su esposa y a su hermano. Tiempo después vacunan a Pilar Massetti. También vacunan a otros funcionarios del Ministerio Público y a otros funcionarios de la Cancillería, incluida la canciller que no ha sido acusada en este caso. Muy bien. Clandestinamente, un funcionario público obtiene un bien que es una vacuna. Pero la concusión, para que tengan una idea de una conducta que en este momento está siendo procesada por concusión, no se parece a esa conducta. ¿Quiénes están siendo procesadas por concusión? Las mochasueldos. Yo, autoridad, te exijo a ti, bajo violencia, o sea, te amedrento para que me entregues algo a mí. Eso es concusión. El elemento sustantivo implica que hay una coacción. Yo te exijo a ti que me des un pedazo de tu sueldo a mí y un beneficio patrimonial. Entrega de bien o beneficio patrimonial, dice el código. Para los interesados, artículo 382 del Código Penal. ¿Me siguen? Entonces, en el 382, que vamos a pasar a leer en un instante, lo que dice claramente es que el funcionario público, porque esto aplica solo para funcionarios públicos, tiene que exigir que se le entregue algo. ¿Ok? Ustedes dirán, claro, pero Vizcarra exigió con violencia que se le vacune. La doctora Pilar Massetti exigió con violencia que se le vacune, que se le entregue, que se le dé. Hasta donde sabemos por el relato de los agraviados, hasta donde sabemos, eso no sucedió. El agraviado es la Universidad Cayetano Heredia, los chinos, ¿no es cierto? Lo que dijo el director es que el director del programa, que él ofrecía a muchas personas, incluidas una lista de funcionarios de la embajada china, que él ofrecía. Conclusión: el funcionario o servidor público que, abusando de su cargo, obliga. Tiene que haber un abuso del cargo, sí, claro. Y tiene que haber una conminación. Yo te obligo. O induce a una persona a dar o prometer indebidamente. Y esa también es otra de las discusiones. Es absolutamente inmoral, estamos de acuerdo, pero es indebido para sí o para otro, un bien o beneficio patrimonial. Será reprimido con pena de privación de libertad no menor de 2 ni mayor de 8. Esto lo han modificado no menor de 3. ¿Esto es confusión de verdad? ¿Y por qué nos llama la atención? Porque la fiscal de la Nación, que está a cargo, ella directamente, de las acusaciones contra los funcionarios de alto nivel, caso Betsy Chávez, caso Willy Huerta, Roberto Sánchez, Martín Vizcarra, ha denunciado, o abierto investigación, mejor dicho,
a la señora presidenta de la República por genocidio. El tipo penal genocidio no aplica, porque aplica la exterminación de una etnia. Y acá no se ha exterminado a una etnia o no se ha exterminado a un pueblo entero o a un grupo de personas por pertenecer a determinada etnia o determinado pueblo. Cuando se tipifica mal, se cae el caso. Y yo no puedo creer que la señora fiscal de la Nación no sepa que la señora Boluarte no puede ser acusada por genocidio y el señor Martín Vizcarra no puede ser acusado por concusión, porque eso no es concusión. Y algo más, Martín Vizcarra, en este universo fiscal donde te meten 5 delitos que no califican con la conducta, las va ganando todas. El fiscal Juárez Altocho, el que me decía cachinera, y yo le corregía un poquito lo que hacía, ¿se acuerdan? Bueno, lo acusó por 5 tipos penales y se le cayeron 4. Le queda 1. 4 se le cayeron. De verdad, chicos, o sea, la fiscalía tiene que hacer algo. Se les apoya en su lucha contra la corrupción, pero también un poquito de diligencia. Tú no puedes acusar por cualquier cosa, tienes que buscar el tipo penal que es. Ayer les expliqué lo que está pasando con el tipo penal colusión en el caso de Alejandro Toledo. Y es bien serio. De nuevo vamos a leer el Código Penal. Hoy día estoy aburrida, pero creo que les sirve. Algunos me dicen que aprenden más acá que en clase, pero revisemos el tipo penal colusión, que no es lo mismo que concusión, ¿ok? No es lo mismo. Suena parecido. No es lo mismo que cohecho. No es lo mismo. Cada tipo tiene su pena y su conducta tipificada. Y la conducta del funcionario en estos 3 casos tiene que calzar como un guante con lo que está escrito en el código. Si no, no vale. ¿Y qué podemos decir de la colusión? Que es otra cosa. Escuchen bien, ¿eh? En la concusión, el funcionario obliga, mediante abuso de su poder, dame parte de tu plata. Hay un acto ahí de violencia, ¿no? La colusión es diferente. El funcionario servidor público que en los contratos, suministros, licitaciones, concurso de precios, subasta o cualquier otra operación semejante, es decir, tiene que haber contratación del Estado. Si no hay contratación del Estado, no hay colusión. Para empezar. O en cualquier otra operación semejante en la que intervenga por razón de su cargo o comisión especial de fraude al Estado. ¿Cómo? En la que intervenga por razón de su cargo. Toledo podía intervenir en el otorgamiento de la buena pro a Odebrecht en la hidroceálica sur. Esa es una gran pregunta. Se va a resolver probablemente en las próximas semanas, pero no. Toledo sí promulgó leyes y sí aprobó decretos supremos con su firma. Ahí está la participación. Pero su participación no fue en el otorgamiento del contrato de suministro, ni en el contrato de licitación, de nada. Sí defraudaron, por supuesto, porque a él le pagan una coima por ese contrato, y eso es cohecho, pero a él no lo han extraditado por cohecho, lo han extraditado por colusión. Entonces, esa es la razón por la cual el fiscal tiene que mantener al comité de proinversión en la denuncia fiscal, porque si no se le queda el caso por colusión. Si no ha habido licitación, los funcionarios de licitación no están comprendidos, ¿cómo va a estar comprendido Toledo, que es el presidente de la República? Les leo de nuevo. El funcionario servidor público que en los contratos, suministros, licitaciones, concurso de precios, subasta o cualquier otra operación semejante en la que mantenga por razón de su cargo o comisión, perdón, defrauda al Estado o a entidad u organismo del Estado, según ley, concertándose
con los interesados en los convenios, ajustes, liquidaciones y sus suministros, será reprimido con pena privativa de la libertad, no menor de 3 ni mayor de 15 años. Entonces, como la prescripción de este delito es larga, en este se ha amparado el fiscal José Hugo Pérez. Tenemos problemas de mala tipificación en la fiscalía que van a terminar beneficiando actividades de corrupción, que no se diga que no se advirtió. Entonces, por eso se los cuento. Tú puedes decir que vacunarte es una inmoralidad y yo estoy absolutamente de acuerdo. El señor Vizcarra se vacuna con una vacuna que no estaba muy seguro nadie de que si iba a funcionar o no. Por eso era un experimento. Eso es verdad. De hecho, no fue la mejor vacuna. Pero se vacuna en silencio, en secreto, de espaldas al país. Ojo, no lo vacan por eso, ¿ah? De eso se entera el país 2 meses después. Al señor lo vacan en noviembre y nos enteramos en enero de esta operación. Y tal vez para mí lo más grave es que cuando se va a Vizcarra no hay una vacuna comprada. Y Chile ya tenía sus vacunas compradas. No era que no se podía. No hay una vacuna comprada cuando se va en noviembre. ¿Cuántas vidas se pudieron haber salvado de los que murieron en enero, febrero, marzo, abril, mayo del año 2021? En la segunda ola que fue muchísimo peor que la primera. ¿Cuántas vidas se pudieron haber salvado si se hubiera acelerado la compra de vacunas? Pero el punto es, ¿eso es delito? ¿Eso es delito de concusión? He ahí el problema. He ahí el problema. Yo creo que delito no hay. Delito no hay. De prestigio político, personal, profesional, todo lo que ustedes quieran. Para la doctora Macetti, para el señor, todo lo que quieran. Pero delito de concusión, además. O sea, ¿dónde está el acto de violencia por el cual combinas y obligas a alguien a que te traiga un bien o beneficio patrimonial? Te colocan una vacuna que es parte de un experimento, fuera del protocolo, fuera de las personas que sí estaban correctamente siguiendo el protocolo de intervención. Porque viene el jefe del experimento y te dice, pero es que no se quiere vacunar. Yo tengo a disposición unas 600 vacunas y las voy a usar a mi discreción. Y lo hacen en silencio. Cuando había la imposibilidad de hacerlo para la gran mayoría del país, ¿no? Ese es el problema. Hay un problema moral, como les digo, hay un problema político. ¿Pero hay delito? Vizcarra fue también inhabilitado por 10 años para el ejercicio de toda función pública en el Congreso por este caso. Y fue el caso que alegró enormemente al Congreso, Congreso que puso de Merino a presidente y terminó terriblemente deslegitimado, porque creían que con esto se legitimaban, haciendo creer a la mayoría de la gente que Vizcarra fue vacado por el vacunagate. Y no fue vacado por el vacunagate, fue 2 meses después. Muy bien. Así que las cosas no están fáciles para la fiscal de la Nación. Tiene 3 investigaciones abiertas en la Junta Nacional de Justicia. Una que no se ha resuelto todavía, el caso de la investigación por su hermana. Van 4 asuntos graves. Y luego acusa por un tipo penal que yo creo que no aplica. No sé qué dirán mis demás colegas, no tengo ni idea. Y tiene una fiscalía persiguiendo el delito del lavallato que tampoco les está chuntando a los tipos penales. Y al frente, hay que decirlo, tienen unos jueces que dicen, un momentito, por favor, de acuerdo a lo que diga el Estado de Derecho y de acuerdo a lo que diga la ley. Por eso es que los cómplices de Pedro Castillo, porque no se han fugado, se van a quedar en libertad. Entonces, pedir una prisión preventiva para personas que no se han fugado, ¿tiene algún sentido? ¿O simplemente solicitamos prisiones preventivas porque, bueno, porque sí? Qué complicada la actuación de la fiscal de la Nación.
Y la cereza del queque, ser desautorizada por uno de sus fiscales más queridos, el fiscal Vela, que dijo: la señora fiscal de la Nación no tiene nada que hacer en el caso de Alejandro Toledo. Y la señora se había presentado en el aeropuerto, la doctora le había contado cuáles eran sus beneficios, qué cosa era el derecho penal premial, ¿no? El abogado no se va a acoger a nada, y la señora fiscal de la Nación se quedó en offside con su condecoración de la Municipalidad de Lima. Dios. Bueno, vamos a hablar de otro tema completamente distinto. Vamos a salirnos del sistema de justicia y vamos a hablar del hambre. Porque una reciente encuesta del IEP determina que la situación de la nutrición peruana está en graves problemas. Y de eso no se dice una palabra. Un reciente artículo en El Comercio de Carolina Trivelli, y luego también la difusión de la encuesta, ha puesto el tema del hambre en el Perú de nuevo en debate. Y vamos a tratar de definir exactamente qué es, ¿no es cierto?, el hambre, bueno, y quiénes son los que sufren en el Perú nuevamente por esta razón. Vamos a la pausa y regresamos. Así es, Rosa María, vamos a la pausa y les decimos a nuestro público: si estás cansado de perder horas en la gestión de tus procesos contables, administrativos y financieros, simplifica tus procesos y ahorra tiempo y dinero con ERP Contanet, el sistema 100% peruano que llevará a tu empresa al siguiente nivel. Visita nuestra página web contaperuglobal.com o llama al 914-749057. Contanet. Pausa y volvemos con la doctora Carolina Trivelli. Adelante. Continuamos con A Pensar Más desde Radio Santa Rosa para todo el Perú y el mundo. Y Rosa María ya se encuentra con nuestra invitada, la doctora Carolina Trivelli. Rosa María, adelante. En efecto, estamos con la doctora Carolina Trivelli, ex ministra del MIDIS, creadora del MIDIS, y tengo aquí una columna que publicó ella para el IEP que se llama Hambre, por Carolina Trivelli, y alerta de una situación que, como es a veces endémica en el Perú, ¿no? No nos damos cuenta. Gracias por estar con nosotros esta mañana, doctora. Hambre. ¿Qué es el hambre? Esa es una primera definición. ¿Cómo definimos el hambre en el Perú? Buenos días, Rosa María. Gracias por interesarte además por este tema que nos revienta en la cara todos los días y parece que a nadie le importa mucho, ¿no? Y es tremendo. A ver, hay muchas formas de aproximarse a la noción de quién pasa hambre en un país, en una sociedad, ¿no? Y más bien, como hay tantas formas de aproximarse, a veces nos distraemos, ¿no? Y nos confundimos un poco. Entonces tenemos, no sé, esta figura que publicó el año pasado la FAO que decía: la mitad de los peruanos están en inseguridad alimentaria. ¿Qué quiere decir inseguridad alimentaria? Es que yo no tengo certeza de que en las próximas semanas voy a poder alimentarme yo y mi familia correctamente. Es una definición, ¿no? Si he pasado hambre un día, ¿no? Me queda un día entero sin comer, voy a decir, mi inseguridad alimentaria es severa, ¿no? Hay otra enorme cantidad de definiciones alrededor de los problemas de malnutrición. ¿Cuántos niños tienen desnutrición crónica, anemia, sobrepeso y obesidad? Todos esos problemas generan problemas de malnutrición, pero no es necesariamente que tengan la barriga vacía. Es que están comiendo mal. Eso es lo que quería afirmar, ¿no? Porque que yo no tenga la seguridad de que me voy a alimentar bien la próxima semana, decir, pero doctor, todos los peruanos vivimos así, yo no sé qué va a pasar mañana. Si todos somos informales, yo no sé si viene otra pandemia, me encierran en mi casa, no tengo idea. Todos los peruanos, o sea, el 80% de los peruanos no tienen asegurado el pan. Exacto. Entonces, bajo ese criterio, casi todos caemos ahí, ¿no? Entonces tenemos eso, inseguridad alimentaria, esta otra entrada que es la malnutrición, que son problemas de la calidad y la composición de lo que como, y tenemos otra medida que se usa con frecuencia, que es la medida de pobreza extrema, ¿no? Que quiere decir que
si yo estoy en situación de pobreza extrema, quiere decir que si uso todo lo que tengo, los ingresos que tengo, lo que produzco, lo que me regalan, las donaciones que recibo, igual no me alcanza siquiera para la canasta básica alimentaria. Y eso al final del 2021 era como 4% de la población. Esas personas de verdad pasan hambre de todas maneras porque no hay forma que lleguen a cubrir una canasta básica alimentaria. Sin embargo, eso es como el núcleo más duro. Pero cuando uno comienza a preguntarse quiénes están enfrentando restricciones para acceder a la cantidad y calidad, diversidad de alimentos mínima que requerimos para tener energía, para desarrollar nuestras actividades, lo que hay que hacer es preguntarle a la gente, sobre todo en una coyuntura como la actual, en la cual el problema de acceso a alimentos es un problema económico. A la gente no le alcanza, tanto porque el mercado laboral no se ha recuperado bien después de la pandemia, se ha hecho más precario, más informal, los ingresos están bajos, como porque hay inflación. Y la inflación hace que los precios suban. Entonces puedo ganar lo mismo, pero me alcanza para comprar menos. Y el problema es que la inflación que hemos experimentado el último año, sobre todo, ha sido mayor en los productos alimentarios, ¿no? La inflación del 2022 fue 8.6% y la inflación de los alimentos fue más de 15%, ¿no? Entonces, cuando antes compraba con 100 soles muchos alimentos, hoy día solamente puedo comprar el equivalente a 85, ¿no? Entonces, tengo un problema de acceso económico a los alimentos. Y entonces lo que hicimos fue pedirle al IEP en una encuesta, de las encuestas que hace todos los meses, que agregue unas preguntas para indagar con la gente cuál era su situación alimentaria. Lo primero es que le preguntamos a las personas si en los últimos 3 meses, por falta de recursos o dinero, alguna vez en su hogar se habían quedado sin alimentos. 46% de los peruanos dijeron que al menos una vez. Ahora, esa pregunta era total, o sea, se quedaron sin comer. Un día, O sea, claro, al menos una vez. No, claro. Al menos una No vez. que reduce. Al menos una vez ¿Ya? no pusimos comida sobre la mesa. Y esto es interesante, esa pregunta es una pregunta que ya habíamos hecho en septiembre pasado, donde era 44%, se ha empeorado un poquito, pero sobre todo lo interesante es que esa pregunta se incluyó en el Barómetro de las Américas en el año 2012, la misma pregunta, cuando el 2012 es un buen año de comparación porque era un año en el que teníamos el mismo nivel de pobreza que tenemos hoy día, 26%. En el 2012, solo 17% de las personas dijeron que sí se habían quedado alguna vez sin alimentos en su hogar. Entonces la situación es muy distinta. La pobreza de hoy es distinta a la pobreza del 2012. La pobreza del 2012 era una pobreza que venía en caída. La pobreza de hoy es una que viene en subida. Y además con este fuerte componente de restricción en acceso a alimentos. Es un primer dato muy duro que nos dice mucha gente está enfrentando situaciones en las que en algún momento en su casa se quedan sin comida, y 2, esto está empeorando, ¿no? Ese es el primer claro, dato, digamos, ¿no? Entonces, para que entienda la gente, no es que tenemos gente que no come nunca, ya, No, por no, favor. no. De Sino vez en cuando, hoy no me alcanzó, hoy no día no alcanzó. trabajé, hoy día hubo algún problema y no obtuve recursos, no compré nada, tomamos tecito. Así es. El otro tema que se deriva de esto es que mientras más pobre eres, mayor porcentaje de tu gasto se va a ir a alimentos, porque sacrificas todo lo demás, porque tu prioridad es comer, ¿no es cierto? Tener agua, básicamente, y comer. Esa es la prioridad número 1 de un ser humano para su sobrevivencia. Luego es vestirse, transportarse, en fin. Hay otras cosas, pero lo primero es comer y lo primero es tomar agua limpia, si no, no sobrevives. En el 20% más pobre, en situación de mayor pobreza, más del 50% de su consumo total va a alimentos. Exactamente. Entonces, ese es el tema central. Mientras más rico eres, menos de tu consumo va a alimentos. Esa es la paradoja. Porque alimentarte es un porcentaje de otras cosas como transporte, no sé, alquiler, vivienda, consumo de calzado y vestido, etc. Mientras más pobre eres, más grande lo que decíamos. Si los alimentos suben en un 15% de precio, los de consumo masivo además, entonces ahí tenemos un problema serio, ¿no es cierto?
Entonces, está diciéndote que 44% de la gente, 46. perdón, 46%, que es grave, de septiembre acá se ha incrementado, Ujú, digamos, casi la mitad del país te está diciendo que ha saltado alguna comida ujú. en el último mes, ¿verdad? En los Era últimos sobre- 3 meses. en los últimos 3 meses. Ha saltado alguna comida, no porque quisiera saltársela, sino porque no tenía que poner en la mesa. Exacto. Y Primera eso es, ese es campanada. el, exacto. Y como te digo, no solamente es muy grave la cifra, sino que está empeorando, ¿no? Y no tiene que ver con el nivel de pobreza comparado con el 2012, digamos. Es Exactamente, porque otro problema. claro, porque es ahí lo que hay que analizar, ¿no? Si nuestra pobreza está en 26%, ¿por qué la mitad del país salta alguna comida porque no tiene plata para poner comida en la mesa? Si la Exacto. prioridad número uno es comer. Comer, Entonces, ¿qué ¿no? explicación le dan a esta diferencia entre el número de Primero, personas que no ha podido comer y la pobreza monetaria? claro, primero es que, como tú dices, esto es eventos esporádicos, ¿no? No es que Ah, nunca tienes que comer, sino que algunas veces te has quedado sin comer. Y eso tiene que ver con la altísima volatilidad de los recursos disponibles en los hogares. Y eso tiene que ver con que el grueso de los ingresos, en particular de las personas de menores recursos, vienen del sector informal, de actividades muy, muy volátiles, ¿no? Hoy día gano, mañana no. Hoy, lo que gano hoy día es lo que me define lo que voy a comer mañana, ¿no? Entonces, si hoy día pasa algo, me enfermé, hubo una redada donde tengo mi puesto de venta ambulante o una claro. protesta social o algo, gané cero, mañana no tengo con qué comer, ¿no? Entonces, ese es el problema, ¿no? Es esta inestabilidad, ¿no? Y Esta alta encuesta se ha volatilidad hecho a nivel nacional. a nivel ¿Dónde, nacional. dónde es más grave? Porque yo Bueno, no he visto un desagregado. claramente en los estratos de menores recursos, el estrato económico D y E, ¿no? Esto supera el 50%, largamente 60%, y en zonas rurales, porque uno de los grandes problemas que estamos viendo es que en zonas rurales, incluso en productores de alimentos, el porcentaje de alimentos comprados, incluso para agricultores, productores de alimentos, ha crecido. Y entonces, ese componente se les acaba, no tienen Claro. recursos y entonces no Ahora, logran ir a comprar a los es, mercados. esto sí es, digamos, ahí se podría intervenir con política pública, después vamos a hablar de Sin eso, duda. porque tú puedes mejorar muchísimo la calidad del consumo con lo que tienes de pan llevar y con lo que tienes de proteína local. Esto Sin es duda. un dato muy importante porque ahí, ojo, sin gastar mucho, puedes mejorar la calidad de la alimentación notablemente. El otro dato es justamente esto, la calidad de la alimentación. Entonces, la pregunta de, ¿usted ha consumido carne, proteína animal, ¿no? Pollo, carne, pescado, el día de ayer? Cuéntanos un poco ese resultado. Déjame ir a otra pregunta Sí, antes de esa, sí. porque para darle contexto. La segunda gran pregunta que le hicimos a las personas fue, como los precios han estado subiendo, dígame qué ha pasado con su consumo de alimentos, ¿no? Y le dimos 4 opciones. No ha Ah, pasado nada, todo normal. He podido mantener mi consumo de alimento, pero he tenido que sacrificar otros gastos. He tenido que reducir un poco mi consumo de alimentos o he tenido que reducir mucho mi consumo de alimentos. Y aquí es donde yo creo que está el dato más dramático. 66% de las personas, 2 de cada 3, nos dijeron que han tenido que reducir un poco o mucho su consumo de alimentos. 66, ¿no? Y ese es el drama, ¿no? Porque esto sí refleja incluso aquellos que han podido comer, han comido un poquito menos, un poquito más barato, han tenido que sacar algún componente de su dieta. Y eso sí tiene efectos de larga duración, claro. digamos, en temas Ahora, nutricionales, etcétera. pregunta sobre el sesgo de la encuesta, ¿ok? Porque siempre puede haber un sesgo. En un ambiente de protesta social, de desafecto por la democracia, de molestia contra el Congreso, manifiestan las mismas encuestas. Tú no puedes estar diciendo, oye, ¿sabes qué? Y encima no me alcanza ni para comer. Pero que, digamos, entre eso y la realidad no hay un desfase. Mira, lo que hemos encontrado es que hay bien poca
relación entre la furia con la política, con la situación real, con un tema tan concreto como tu alimentación, ¿no? Y por eso hay que, igual, siempre hay que tener, estas son fotos, ¿no? Fotos Claro. borrosas de la realidad, pero nos marcan una tendencia. Esto ha venido empeorando en el último año. Y te voy a dar un dato que claro. es súper duro. Cuando tú le preguntas, las personas que dijeron, sí, he podido mantener sin problemas mi consumo alimentario, en septiembre ya era preocupante, en septiembre pasado, y era 11%, 1 de cada 10, que era bajito, ya nos preocupamos bastante. Ahora en marzo fue 7 de cada 10. Y en el mundo rural, 6 de cada 10, 6 de cada 100, y en el estrato socioeconómico D y E fue 4. 4%, 4 de cada 100 personas del estrato socioeconómico D y E nos dijeron, no, solamente nosotros hemos podido mantener el consumo alimentario. Y en el caso de las mujeres, esto es mucho menor que para los hombres. Entonces, de verdad le está pegando, ¿no? Claro. Los que están pudiendo sobrellevar la inflación, la situación difícil, es un grupo cada vez más chiquito. Claro. Acá lo estamos viendo desde la demanda. La otra es verlo en un estudio complementario desde la oferta, o sea, cuántas toneladas de pollo, cuántas toneladas de carne de vacuno, se consumieron este año y se consumieron al año siguiente, porque ahí tú te das cuenta que si baja el consumo de determinados productos sin una relación con, digamos, yo dejo de consumirlo porque creo que no me hace bien a mi salud, ¿no? Saco esa variable, la caída en los consumos de alimentos sí nos puede dar una... Sin duda. Me refiero en toneladas, no en precio, porque en precio puede haber ganado mucho más porque te suben el precio, sino en toneladas. O sea, si el año pasado el Perú comió, no sé, pues, no sé qué barbaridad, porque acá comemos mucho pollo, pero vamos a hablar del pollo. No sé, 1.000 millones de toneladas de pollo, ¿no? Y este año estamos comiendo mucho menos. ¿Qué está pasando? Entonces, yo creo que esa es la parte complementaria que le va a interesar mucho a la industria también alimentaria, porque tiene que decir, oiga, este es mi mercado, la única forma de que este mercado crezca es que todo el Perú se alimente bien. Exacto. Entonces, nos conviene a todos que todo el Perú se alimente bien. Pero de ahí sin pasamos... duda. Y por eso le preguntamos a la gente que si el día anterior a la encuesta, en su comidas del día anterior, había consumido algún tipo de carne, pollo, cerdo, carnes o pescado, ¿no? Cualquier proteína animal. Sí, exacto. Y 30% nos dijo que no había comido ninguna proteína animal el día anterior. Y esto es mucho más grave porque en el mundo rural fue 44% que nos dijo que no. En el estrato socioeconómico D y E fue 43% que nos dijo que no había comido ninguna proteína animal el día anterior. Y desgraciadamente las mujeres respondieron casi con 10 puntos porcentuales de diferencia respecto a los hombres que no habían comido proteína animal. Entonces, tenemos un problema serio, muy serio. Sí, porque la mujer que es jefa de hogar y la que no es jefa de hogar también, mayor de 18 años, aunque a ustedes les parezca increíble, porque tú dices, eso no puede ser, sí puede ser, va a sacrificar lo que come para que sus hijos o su esposo coman. De todas maneras. Y de repente algún antropólogo me diga que estoy inventándome esto, pero... No, sin duda. Y las cifras te lo muestran clarísimo. Las cifras te lo muestran muy, muy claro. Entonces es terrible, ¿no? Porque las diferencias se están ampliando y los que más necesitan, ¿no? Esta ingesta de proteínas, por ejemplo, la están sacrificando porque no les alcanza. Entonces es una ecuación pues sencilla. Y lo que hay que hacer es encontrar cómo ayudar, porque de verdad esto nos va a traer efectos de muy largo plazo, ¿no? Hay millones de niños que están enfrentando estas restricciones, ¿no? Claro, en niños, eso es lo que hay que explicar a la gente, si no le damos de comer a los niños, la doctora acá ha sido fundadora del MIDIS, lo sabe mejor que yo, si no le damos de comer a los niños, tenemos una generación de niños que no rinden en la escuela. O sea, no hay forma, por más que les ejercamos los mejores profesores y la mejor infraestructura, si el niño no llega al colegio todos los días bien alimentado, no va a aprender. No, y además es un niño que se va a enfermar más,
¿no? Que entonces no va a poder hacer un conjunto de cosas que va a requerir más atención y cuidado de parte del Estado a través del sistema de salud, de parte de sus padres para atenderlo cuando esté enfermo. Sí es un tema muy serio y son los hogares de menores recursos los que tienen más niños. Por lo tanto, estas proporciones que estamos hablando en esta encuesta, que son respuestas de adultos, reflejan un problema incluso más importante cuando hablamos del total de niños, porque los hogares más afectados son los que tienen más niños chicos. Así es. Y hay que decirle a la gente que esto puede cambiarse con medidas de políticas públicas, ¿no es cierto? Hay varias, ¿ya? Y yo quisiera explorarlas un poco contigo, porque una es mejorar nuestra nutrición con lo que ya tenemos, que es una de las cosas más difíciles de hacer, porque es cambiar hábitos, cambiar nuestra aproximación a los alimentos. Nosotros hemos hecho cuantísimas campañas en radio, en televisión, contra la anemia, y hacer una campaña contra la anemia implica modificar los hábitos de consumo de la familia. Y de repente comer algo que no tiene la aceptabilidad que te gustaría, pero que es buenísimo para tus hijos y es barato, ¿no? Entonces, yo siempre he sido una promotora de la sangrecita. Yo también. Pues ya eran promotora de la sangrecita, y si le metes un huevo, haces un saltadito de sangrecita. El cuy, por ejemplo, en el área rural, que es una fuente riquísima de proteínas. Vamos a hacer todavía tenemos tiempo, empecemos por ahí. ¿Qué hacer frente a esto? O sea, solo desde qué hago con lo que tengo para que me rinda más, pero en términos nutricionales. A ver, primero, como tú dices, hay que ayudar a las familias a identificar lo que es mejor para consumir en términos alimentarios, ¿no? Y eso tiene que ver con lo que es barato, pero a la vez es nutritivo. Y ahí hay una oferta que no es siempre conocida, o hay productos que la gente no sabe cómo preparar o cómo incluir en la dieta, y ahí hay que hacer un trabajo, como tú dices, que es básicamente un trabajo comunitario. Y creo que ahí lo que necesitamos es, uno, tomar ventaja de cosas que ya sabemos, visitas domiciliarias, ¿no? Eso es lo que funciona. Hay que ir a las casas, hablar con los padres, ayudarlos en su entorno a identificar aquello que puede servirles. Ahora, Segundo, hay que apoyar. Es un trabajo de hormiga. Pero hay que hacerlo, es lo que hay que hacer, es lo que sabemos funciona. Lo segundo es, hay que apoyarnos en organizaciones comunitarias que son muy activas en esto. Las ollas comunes, los comedores populares, las organizaciones de vaso de leche, las parroquias, las iglesias de todo tipo. Ahí hay un potencial enorme también de trabajo a nivel comunitario para cambiar esos hábitos y para conocer demandas de la población. Y lo tercero es que hay que suplementar aquello que tienen las familias, ya sea con suplementos, sean las gotitas con hierro, los multimicronutrientes, los sachets con pastita alta proteína. Pero, doctora, eso parece que no funcionara. O sea, la tasa de desnutrición infantil de 40% no se mueve hace... La anemia. Pero, Rosa María, el Perú es un ejemplo de reducción de desnutrición crónica infantil. Ah, qué bueno. Eso logramos hacer. El Banco Mundial ha hecho un estudio de caso mostrando que el Perú ha logrado una cosa que poquísimos países han logrado hacer. No hemos logrado hacer lo mismo con anemia, pero tenemos que replicar lo que logramos hacer con desnutrición. Y para eso, Rosa María, voy a decir una cosa que es bien poco popular, pero necesitamos hacer un plan bien hecho, basado en lo que funciona, en evidencia, ponernos de acuerdo, juntar a todos los que saben, hacer ese plan, probarlo, echarlo a andar y hacerlo institucional, permanente en el tiempo. No que este año repartimos chispitas, el próximo año hacemos visitas domiciliarias y el siguiente hacemos gotitas. Hay que hacer lo que funciona y hay que hacerlo durante mucho tiempo. En esa medida, el programa de alimentación escolar, que es complementario a la comida en tu casa, pero que tendría que ser el complemento exacto de que justamente lo que me falta, ¿no? Ya vamos a cumplir 10 años del programa, ¿verdad? Pronto. Sí. ¿Qué efecto ha tenido en ese punto? Difícil medirlo, porque uno
todavía hay que estudiarlo un poco más, me parece. Jaliwarma ha logrado complementar alimentación para aquellos que de verdad tienen muchas carencias en su hogar, pero hay muchos que sí llegan, por ejemplo, a la escuela con desayuno, entonces el desayuno Jaliwarma la verdad que les sobra, ¿no? Entonces, ahí hay desajustes que hay que analizar. Sin embargo, el principal problema con la complementación de Jaliwarma es que es a partir de que va a ser la educación inicial, 3 años. Y el periodo más importante para asegurar un buen desarrollo es entre los 6 meses y los 36 meses, ¿no? Terminada la lactancia materna exclusiva. Entonces, ahí es donde tenemos que incidir y para eso hay que ir a las casas. No hay de otra, hay que ir a las casas, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos un desafío como país. Pero termino con 2 temas adicionales de las cosas que hay que hacer, además de trabajar con las familias. Lo primero es que necesitamos un empuje consistente a la producción de alimentos en el Perú. El 56-57% de lo que comemos los peruanos es producido por los agricultores familiares del Perú, que están en una situación de altísima precariedad y bajísima productividad. Si ellos producen más y mejor, habrá más alimentos en los mercados, estos bajarán de precio, ¿no? Entonces tenemos que trabajar con el lado productivo, ¿no? La agricultura, y en particular la agricultura familiar, ha sido el patito feo muchos años y ahí hay una oportunidad enorme. Y como está tan mal, casi con cualquier cosa que se haga, la cosa mejora, ¿no? Entonces ahí hay una ruta muy importante. Y la otra ruta, y esto es un tema institucional, es que el problema de la alimentación, del hambre, no es responsabilidad de nadie en el Ejecutivo. No es del MIDIS, no es de salud, no es de agricultura, es de todos un poquito. Entonces, hay que trabajar, hay que crear, ¿no?, un responsable. ¿A quién le pedimos cuenta sobre estos temas? Entonces, salud hace un poquito, el MIDIS hace un poquito, agricultura hace un poquito, produce hace un poquito. Bueno, no, acá, y los alcaldes y los gobernadores regionales. Entonces, hay que generar orden, porque alguien tiene que organizar las actividades para que éstas sumen entre sí y para que lo que logremos es que las familias tengan acceso a los alimentos que necesitan y que todos los niños se vayan a dormir bien comidos. El pollo ha pasado, digamos, la barrera de los 13 soles el kilo. ¿Ah? Y un pollo te puede pesar hasta 3 kilos, 2 kilos 800, 2 kilos 700, con menudencia, ¿no? Pero ya estás hablando de casi 35 soles, o sea, por un pollo. Entonces, claro, de un pollo come toda la familia, el familión completo, porque yo con un pollo te hago una ají de gallina para 20, o sea, sin problema, pero bien deshilachadito. Pero es rendidor, o sea, el pollo nos gusta a las amas de casa porque es rendidor, porque es una buena proteína, porque sirve para hacer muchas cosas. Claro, es versátil, ¿no? Es versátil, lo puedes refrigerar sin problema, incluso lo puedes, si no tienes refrigeradora, lo sancochas, lo desmenuzas y lo guardas hasta para el día siguiente, o sea, te rinde bien. Y siendo tan popular y siendo el consumo de pollo tan alto en el Perú, la gente quiere saber, bueno, primero, yo he escuchado la entrevista en el Encerrón esta mañana, no sabía que iba a salir en el Encerrón y también acá, pero es inevitable hacer la misma pregunta, ¿no? ¿Por qué sube el pollo? A ver, el principal componente del incremento en el precio del pollo es que el alimento principal de los pollos, ¿no?, el maíz amarillo duro, es algo que nosotros no producimos, que ha subido en los últimos años a nivel mundial, ¿no? Y cuyo precio además se vio duramente afectado por, en general, las restricciones a la comercialización de cereales con la guerra entre Rusia y Ucrania. Es cierto que el precio en general de los cereales y del maíz amarillo duro está bajando a nivel internacional, pero ese proceso es lento, todavía está muy por encima que lo que fue el precio en el 2019, el 2020, sin duda, ¿no? O sea, todavía hay un precio alto del maíz amarillo, viene bajando lentito, pero viene bajando, pero eso se encuentra en el mercado local con varios otros problemas, ¿no? Uno es que todavía hay mucha incertidumbre
de si realmente va a seguir bajando, sobre todo porque Rusia y Ucrania tienen que ponerse de acuerdo en si van a mantener este acuerdo que les permite sacar granos de Ucrania. Lo segundo es que internamente tenemos algunas restricciones también importantes, ¿no? La tasa de interés está alta y eso eleva los costos de los productores, de No, y de además la hay otro dato industria. que la gente se ha olvidado, que este verano se declaró en emergencia por gripe aviar toda la Además, industria. claro, Entonces, los agricultores, los apicultores han tenido que gastar en medidas sanitarias un montón de mucho. plata. Y Han tienes que invertido, tomar muchas precauciones para evitar que el brote de gripe aviar se expanda, llegue a tus pollos, ¿no? Entonces tienes han tenido que altos gastar precios en del más medidas alimento, sanitarias. más gasto en prevención y en cuidado de las condiciones de sanidad y seguimiento a la producción. Tienes costos financieros más altos porque la tasa de interés en el Perú y en el mundo está muy alta y además en el marco de las protestas tuvimos algunas restricciones para importar algunos de estos productos de nuestros países vecinos, ¿no? Algunos productos importantes para la alimentación de los pollos. Todo eso hace la tormenta perfecta. Y todo eso se junta con el hecho de que, por ejemplo, cuando hemos tenido muchas carreteras cerradas, mucha de la producción de pollo no puede trasladarse a otras zonas. Y entonces, muchos de los productores de pollos también lo que han hecho es reducir un poco su producción porque no pueden sobreestoquearse de un producto que si no lo sacrificas en el momento correcto ya no es eficiente para la industria. Entonces, es una situación donde se han juntado problemas externos, problemas domésticos, territoriales, la crisis política, las movilizaciones, la crisis financiera con la inflación, y Además, la todo gente eso tiene hace claro, que para el que ese pollo no vaya a pollo, bajar tan claro, rápido de claro, precio. para ese pollo que tú lo ves ahí colgadito en el mercado, para que ese pollo esté ahí colgado, primero tiene que ser pollito, pues, ¿no? Entonces, hay un tiempo. Entonces, las decisiones que se han tomado en enero en la industria afectan el precio de abril. Exacto. ¿No? Ese Entonces, estamos ahí. Y por eso es que lo que vamos a ver probablemente es que el pollo ya no suba más, pero vaya bajando muy lentito de precio, ¿no? Claro, ya no estamos en la pandemia. Cuando entramos a la pandemia el 16 de marzo, hace 3 años, bueno, el pollo te lo regalaban. El pollo llegó a bajar hasta casi 4 soles el kilo. Fue la locura. Comíamos pollo, no salían plumas, porque, claro, ¿qué pasó? No te podías quedar con los pollos. Exactamente, había una enorme producción de pollo y el mercado se contrae porque no hay pollerías, ningún restaurante. La gente come mucho en el Perú, en la calle, pollo, ¿ya? En distintas preparaciones. Entonces, todo ese stock, las empresas más grandes te hacían unas ofertas pues, fabulosas, el precio se vino abajo y luego comenzó a recuperarse hasta el momento en que estamos ya en récords históricos, porque 13 soles el kilo o 13.50 es bien alto para lo que nosotros consumimos normalmente. Y entonces, el otro tema, Rosa María, es que nosotros como país todavía somos un país que consume básicamente pollo fresco, no pollo congelado, ¿no? Y entonces eso hace que el manejo, claro, el manejo de los stocks no te permita aprovechar estas ventajas del mercado. Y eso tiene que ver con la costumbre de comer pollo fresco versus pollo congelado, pero también con los problemas con la cadena de frío en distintos segmentos del proceso de comercialización, pero también en los hogares, ¿no? Recordemos que hay más de 40% de los hogares peruanos que no tienen refrigerador, ¿no? Sí, eso lo reveló, ya lo sabía INEI, ¿no? Pero lo revela la pandemia y fue una cachetada, ¿no es cierto?, a todas las políticas del gobierno para confinarnos, porque esa fue la razón por la cual nos contagiamos. Yo me mataba acá y gritaba, por favor, no nos encierren, la gente no tiene refrigeradora y va a salir a comprar todos los días. Si la hacinas con toques de queda brutales, las vas a hacinar porque va a salir a buscar comida, porque no tiene refrigeradora. Dios mío. Claro, y ahí hay que tener cuidado, ¿no? Porque ahí la gente siempre sale con la solución fácil de, ay, bueno, ayudemos a que la gente tenga refrigeradora, pero ese no es la recomendación correcta, ¿no? Porque la gente no tiene refrigeradora
por esto que decíamos al principio, yo como hoy día con lo que gané ayer. Por lo tanto, no es que tengo con qué llenar mi refrigerador. Yo genero mis ganancias hoy día y con eso mañana voy al mercado, compro para el día, genero dinero mañana y compro pasado, ¿no? Entonces, tener una refri vacía, ¿no? Consume energía que hay que pagar a fin de mes y no voy a pagar una cuenta de electricidad por algo que no me sirve y que no se adapta a mi ciclo de compras y consumo. Entonces, hay que entender un poquito mejor la lógica por la cual la gente no tiene refrigeradora, y esa existe, no es que La sea única razón simplemente porque no quieren o no y tienen además, plata para comprar la refrigeradora. si invertimos en una refrigeradora, va a ser para hacer chupetes y vendérselos a todo el barrio. Exacto, ¿no? Es más bien un bien de capital para un Exacto. emprendimiento, ¿verdad? Pero como Porque ves, hago hasta tortas. esas cosas tienen impacto en cómo consumimos, en qué consumimos y en qué capacidad tenemos de que los mercados se ajusten, ¿no? Y generen los precios más eficientes posibles. Pero esto es lo que tenemos. Y la realidad es que el pollo va a seguir estando en precios altos todavía unos meses. Ojalá que, como dice el Banco Central, la inflación tienda a bajar y eso también implique reducciones en, por lo menos que dejen de subir los precios de los alimentos, ¿no? Sin embargo, lo que hay que hacer justamente en esos momentos es buscar alternativas. Y ahí hay programas que tienen poca atención, pero que podrían ser muy importantes, ¿no? A comer pescado del Ministerio de la Producción, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, Llevar pescado fresco a mercados itinerantes con distintos productos frescos. Hay ahí todavía cosas que hacer que podemos aprovechar. Y mucho trabajo con el sector privado, ¿no? Esto no es un problema que va a resolver el sector público, ¿no? Ya vimos que además, no sé, estas reducciones de IGB, algunos productos resultaron en una inutilidad absoluta, cuando lo que tienes que hacer es sentarte con la industria y ver qué más puedes hacer para que estos productos dejen de subir, lleguen mejor a distintos segmentos, no solo como donaciones, sino sobre todo a través de los mecanismos de comercialización claro, de los mercados. lo que pasa es que en el Perú, por razones mundiales también, el carbohidrato es mucho más barato que la proteína. Entonces, si yo tengo que llenar la barriga de mi hijo, lo lleno con carbohidratos. El principal problema, Rosa María, es peor que eso, y es que en general la comida ultraprocesada, de mala calidad, está llena de colores, en paquetes plásticos, es mucho más barata que la comida saludable. ¿no? En toda parte del mundo, ¿va? En toda parte del mundo. Y la dieta saludable en el Perú sigue siendo una dieta cara, ¿no? Comer sano sigue siendo mucho más costoso que comer más o menos, y muchísimo más costoso que comer comida de muy bajo contenido nutricional. Y igual que en los Estados Unidos, México, Latinoamérica, el Perú tampoco escapa del problema de la obesidad, sobre todo la obesidad infantil. Sobrepeso y obesidad es lo que más está creciendo en el Perú y en particular en los estratos de menores recursos. ¿Por qué? Esa es la paradoja. Entonces, oiga, pero si esta gente no tiene que comer, ¿por qué cada día está más gorda? ¿Qué está pasando acá? Comen muy mal y comen estos alimentos ultraprocesados de muy mala calidad, altos en azúcares, altos en grasas saturadas, altos en componentes complejos, ¿no? Mucho colorante, mucho azúcar, ¿no? Y claro, te llenas. Y muy barato. Muy baratos, además indestructibles, ¿no? Un paquete de algunos de estos productos duran al sol una vida entera, pero claramente tienen problemas para el desarrollo de las personas y se traducen en un conjunto de enfermedades no transmisibles, ¿no? El incremento de diabetes, de hipertensión es notable. Ahora, y eso nos cuesta a todos. Para que el público entienda, es posible tener un niño obeso y anémico a la vez. Es muy común. Está gordito. Que esté gordito no quiere decir que esté sano. Eso es un mito, ¿ya? Y dos, si tú apuntalas a toda la familia con carbohidrato, o sea, arroz con sacrificio, como decían en mi casa, o sea, arroz con lo que caiga, en realidad, claro, nada más rendidor que un chaufita, ¿ya? Pero tienes que meterle un poco más de proteína, porque si no... Sin duda.
Y ese es el desafío reto. más importante, es que logremos transitar a una alimentación más sana, ¿no? Que se traduzca en niños más sanos, sin duda. Y el otro componente complementario, que no es alimentario, pero que es muy importante, es el tema de tener agua segura, agua limpia. Porque el otro problema es que tenemos muchos problemas de agua que no tiene las condiciones adecuadas para el consumo humano y que está asociado a la presencia de enfermedades diarreicas, de parásitos, etc. Y eso genera otro problema en la efectividad de la alimentación. Entonces, como ven, hemos pasado el panorama por todos los problemas de alimentación, pero lo que dijiste al principio, que es que creo lo más importante, hay que tener un plan para la anemia, ¿no? Pero para las demás cosas Para también. todo. Y un Y responsable, ¿a quién le preguntamos? ¿Quién nos va a decir cómo vamos a enfrentar ese problema? ¿no es el MIDIS en este caso? No, No. porque el MIDIS tiene, la competencia del MIDIS es atender a poblaciones que enfrentan situaciones de exclusión con programas temporales y focalizados. Podría tener el MIDIS un programa alimentario, sin duda, pero no es el rector del tema. No hay responsable. Ese es el problema en la división sectorial. Este tema quedó flotando. Hace muchísimos años era agricultura y alimentación. Hace muchísimos años. Lo sacaron. ¿Ya? Pero sí alguien se tiene que ocupar de la alimentación en el Perú porque desde hay una comisión, ¿no? Hay una comisión, pero cuando tú haces una comisión ya no pasa nada, ¿no? Sí, alguien tendríamos que tener una cara y decir, esta persona va a organizar el plan, va a presidir la comisión, va a monitorear las cosas que se hacen, va a rendir cuenta, ¿no? Y eso sería muy importante. Como dicen que es un camello, un caballo diseñado por una comisión, ¿no? Entonces, ese es el problema. Pero sí hay que, digamos, poner el tema sobre la mesa porque, a ver, para que se entienda, en el gobierno si no les preocupa, pueblo que tiene hambre, pueblo que protesta, por si acaso, revisen la historia universal. O sea, no les estoy diciendo algo raro, ¿no? Revisen la historia universal. Y una cosa es llenar la barriga y otra cosa es ver que no te estás alimentando correctamente y saber que no lo estás haciendo correctamente porque no te alcanza la plata. Son dos cosas muy diferentes. ¿no? Hoy día el hambre es un problema de todos los peruanos, nos afecta a todos y le estamos dejando la responsabilidad de enfrentar este problema nacional a las familias que menos recursos tienen, a las organizaciones comunitarias que menos recursos tienen para enfrentarlo. Entonces nos estamos equivocando. Y, ojo, también a las mujeres, que son las Sobre que peor todo. salen, claro, que son las que peor salen paradas en esta encuesta. Porque la estrategia de las mujeres tampoco da resultado, porque es, voy a dejar de comer para que mi familia coma. Ya, eso, señora, no tiene sostenimiento a largo plazo. Porque usted también tiene que comer proteína, algo de proteína. Pero sobre todo, sacrifica la proteína en los adultos para ponerla en el plato de los niños, que es una estrategia de sobrevivencia lógica, ¿no? El niño necesita la proteína de todas maneras. Yo ya estoy vieja, no necesito tanto. Pero no es una estrategia a largo plazo. Lo que te está mostrando la encuesta es que es una estrategia que no tiene horizonte. Vamos a ver cómo evoluciona, pero además lo importante, hay que decirlo, es que esta encuesta la manda a hacer IEP. Con el apoyo de dos empresas, Alicorp y Gloria nos ayudaron para poder hacer estas preguntas. Yo lo sé, pero estamos hablando del sector privado. Sí, claro. Esta es una herramienta de medición que cualquier gobierno debería tener aplicándola, no sé, cada 3 meses, para ver cómo vas. O sea, por lo menos trimestralmente aplicas la encuesta, entonces comienzas a ver, ajá, ya. Pero, de nuevo, no hay data que el Estado elabore de manera sistemática. Claro, está la encuesta nacional de hogares, donde se hacen muchas preguntas, pero de este tipo para decir, bueno, vamos a utilizar esta herramienta para incidir, y ahí sí lo tienes por sectores, lo tienes por, digamos, distritos, lo puedes focalizar donde quieras focalizarlo. Pero es cierto que el sistema estadístico peruano, la encuesta nacional de hogares y la encuesta de salud y demografía, sí tienen
insumos interesantes, pero de nuevo, como no hay nadie a cargo, nadie pide procesar la información para responder estas preguntas, ¿no? Y entonces, Claro, por eso que necesitamos que haya una entidad, claro, una para poner lógica que le pida al INEI, dígame cómo ha cambiado el consumo de pollo en las familias, con los datos que usted recoge en la encuesta nacional de hogares. Y el INEI lo puede hacer, pero tiene que alguien pedírselo. claro, y además le pides a Agricultura y a Producción, por favor, producción total de pollo en el Perú, producción de huevo, cuánto congelado, cuánto en pie, cuánto, ¿no? Entonces, ajá, tengo acá un crecimiento de la demanda, el precio, entonces, puedo hacer un estudio de esto, ¿no? Y proponer mejores soluciones, pero como nadie está mirando, esta es parte del problema, ¿no? Claro, y nosotros no somos un país rico en vacuno, porque para nosotros la carne de vacuno es cara, también tiene un problema de cadena de frío complicado, y bueno, felizmente, ¿no? Todo el mundo dice, felizmente nunca fuimos muy ricos en vacuno porque hay un montón de problemas con la carne de vacuno para la salud y para el ambiente. Para el ambiente. Y para el ambiente, entonces, el pollo. Pero la sí, otra pero es tenemos el pescado, ¿no? Acuicultura, ¿no? Tenemos tanto potencial en el mar y en todos estos cuerpos de agua, en la sierra, en la selva, para la están desaprovechados. producción de proteínas hidrobiológicas Claro, lo infinitos, poco ¿no? que se come pescado para un país que tiene 3.000 kilómetros de costa es impresionante, ¿no? Porque podríamos comer muchísimo más pescado y solucionar todos los problemas ¿no? Y lo ves ya en el éxito de, por ejemplo, la crianza de truchas en la sierra, la crianza de otros peces en cuerpos de Pero como agua dices, en la Amazonía. Eso lo tiene que dirigir a alguien que diga, bueno, esto porque es si no parte fundamental de la estrategia alimentaria del Perú, no claro, solamente claro, del porque un sector alcalde privado. puede decir, claro, el alcalde puede decir hambre cero, pero eso no significa nada. No significa nada. Y de nuevo, poniendo el ejemplo, si recién en la pandemia nos enteramos cuántos peruanos tenían refrigerador, porque ahí era absolutamente necesario saberlo, imagínense ustedes cuánta información hay disponible en la encuesta nacional de hogares que no se procesa y que no sirve para la toma de decisiones de política pública. He ahí el problema. Bueno, muy bien, muchísimas gracias a Carolina Trivelli por poner este tema sobre la mesa justamente de todos los peruanos y de parte del gobierno, bueno, alguna respuesta, ¿no? Los únicos que se han pronunciado organizadamente sobre el tema son los gobernadores regionales, que hicieron un evento para discutir este tema y ver qué podían hacer ellos, ¿no? Yo creo que ahí hay un ejemplo a seguir. Hace bueno, como 2 semanas. Qué bien, además pídenle el desagregado, yo quiero saber cómo le va a mi región, ¿no? Que es lo lógico, lógico. Bueno, muy bien, gracias a Carolina Trivelli. No, gracias a ti por tomar este tema. Y Abel, nos tenemos que ir despidiendo, nos reencontramos nuevamente el día de mañana. Así es, Rosa María, acá nuestro público dice a promover el pescado. A promover el pescado. Y miren, no tiene que ser corvina, pues, porque eso es más caro que el bistec, se dan cuenta, o sea, hay otras especies, ¿ya? Yo soy hincha del pejerrey, ¿ya? Pero ese es y me gusta ir a comprarlo al muelle, en Cañete, o me voy a Cerro Azul a comprar, me gusta, ¿ya? Soy hincha del pejerrey porque en realidad, es bien rendidor unos pejerreyes fritos, mira, una familia de 3, con una docena de pejerreyes, se come 4 pejerreyes fritos cada uno, y tienes una fuente de proteína buenísima. O sea, pejerrey, y una docena de pejerreyes vale, depende del día, pero te puede costar entre 2.50 y 3 soles. Es rendido. Claro, vas a comer, hay gente que come pejerrey todos los días, ¿no? Pero, sí, puedes buscar otras cosas, ¿no? Pero hay especies que son mucho más económicas, ¿ya? Y que son ricas, así que vaya al mercado. Lo que pasa es que para comprar pescado estamos acostumbrados a ir personalmente al pescado, o sea, no nos confiamos en congelado, pues somos bien necios para eso, entonces nos gusta fresco y comerlo en el día. Es más complicado, es más complicado la distribución. Pero ahí vamos, pero miren, comer pescado una vez por semana
Y con especies bien baratas, comer sangrecita una vez por La semana. sangrecita es lo que nos hacen recordar nuestro público. Oye, Coman hay sangrecita sangrecita. a $1 el kilo. O sea, si el paquete grande, medio kilo, me sale $1. Es la mejor fuente de hierro que hay. Mejor que el hígado, mucho mejor que el hígado. No te gusta el hígado, ¿verdad? Ok, pero sangrecita es mejor que el hígado. Olvídate, las vísceras son espectaculares. Y las vísceras son baratas. Entonces, hay que consumir vísceras también, debes una vez por semana para levantar el hierro. Y estar ahí mirando, ¿no? Yo sé que todas las amas de casa hacen lo que yo les estoy diciendo ya, pero hay que estar Ujú. buscando alternativas, ¿no? Porque si no, si no le metes proteína, el chico no rinde, ¿eh? Así de claro. Y el país lo tiene que saber. Y el país lo Así tiene es. que saber. Muy bien, Abel. Nos Nos vamos, Rosa vemos. María. Cuídate mucho. Hasta mañana. Chao, chao. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios.